Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a esperar que el otro compañero se conecte o que venga. Está bien. Por ahora estamos nosotros solos, Javier. Quiero saludarte de Venezuela. Sé que estás en Estados Unidos, me habías dicho en la anterior clase, ¿no, Javier? Sí, profesor. Bueno, excelente. Mire, Javier, por allí hice la modificación al módulo uno y se establecieron allí los parámetros para que usted realice esa actividad. Usted sabe que con la tercera actividad quisiera que ustedes realizaran un trabajo de interpretación, análisis sobre los textos publicados por Alexis de Tocqueville, un jurista de origen francés, que vamos a conversar un poquito sobre él hoy, eh, que cuestiona de una manera muy interesante el tema de la democracia. Hoy que vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la democracia como una de las formas más aceptadas, digamos, históricamente en diferentes países de la humanidad, en el mundo, de concebirse como la forma de gobierno y de vida, inclusive, más adecuada para que, digamos, que estas políticas de gobierno pues puedan materializarse, puedan estar dirigidas a satisfacer las necesidades de los conciudadanos, de los ciudadanos que forman parte de este grupo social, de este pueblo, de este país, de un país determinado. Y me interesaría mucho que ustedes revisaran este texto en Internet. Hay varios análisis sobre este tema. Se llama La democracia en América, un texto publicado luego de digamos, de una investigación que realizó Alexis Tocqueville en Estados Unidos, pionero de la democracia a nivel universal. Por allá en los años 1830, junto con un compañero de nombre Gustavo de Dumont, viajan a Estados Unidos estos dos juristas, jueces de Francia, luego de la Revolución Francesa, deciden estudiar derecho estos compañeros y posteriormente, digamos, enamorados de esta forma de llevar el gobierno, las riendas de un país que se instauró en América del Norte, especialmente en Estados Unidos, de la democracia, concebida como allí se institucionalizaba. Ellos viajan a Estados Unidos, más o menos de lo que pude revisar sobre la investigación de este jurista, y él cuando viaja a Estados Unidos, Javier viaja con el pretexto de analizar el sistema penitenciario que no existía en Francia. El sistema penitenciario en Francia era un sistema penitenciario rudimentario donde principalmente se privaba de libertad, se extirpaba al sujeto, al transgresor de la norma, se sacaba de la sociedad, pero no se tenía como política pública del Estado reinsertarlo nuevamente de manera productiva en la sociedad. En Estados Unidos sí ya comenzaba a existir esta posibilidad a que el privado de libertad pues estuviese conectado a a la educación, mientras estuviese privado de libertad conectado al deporte, a la cultura, por supuesto, a la salud. Había una obligación por parte del Estado de brindarle por lo menos las condiciones mínimas para que tuviese, digamos, que tuviese una condición de salud estable. Entonces, pues, digamos que fue la justificación para que estos dos juristas viajaran a Estados Unidos, pero el principal interés era conocer sobre ese nuevo concepto o esa nueva forma de gobernanza y de gobernabilidad. Ahorita vamos a hablar de estos conceptos que nacen en Estados Unidos o que tienen su origen principalmente en Estados Unidos y que hoy se conocen como democracia. La democracia tiene una característica fundamental que es la participación necesaria del pueblo, tanto en la elección de quienes van a dirigir las riendas de ese país, como participar para ser electo y llevar la dirección de esa sociedad. Uno de los extractos que yo quería comentar aquí, Javier, mientras llega el compañero, aunque ya iniciamos la clase, pero quería leer de manera textual lo siguiente, Javier, en este texto que refiere Alexis de Tocqueville, por allá en 1835, fíjate, hace 200 años, y él describía la democracia de lo que él percibía.
Fíjese que él cuando comenzaba a descubrir la forma de participación de los ciudadanos en ese proceso electoral, en el sufragio, en el voto como tal, en Estados Unidos él apreciaba de que había una igualdad entre blancos y negros, donde todos se les permitía el sufragio, se les permitía el derecho al voto, pero a la hora de materializar esa libertad, él observaba de que el negro no, o la persona de piel oscura, pues no podía ejercer el derecho al voto porque no se le permitía el ingreso a estos espacios que habían sido habilitados para ejercer el sufragio, aun cuando la ley así lo establecía. Entonces, pues verdaderamente para él era, era contradictorio que se hablara de una igualdad, que se hablara de una democracia, cuando en la realidad pues no se lograba materializar. Y otro de los aspectos que él concebía sobre el tema de la democracia, y hablaba de dos aspectos interesantes, uno la igualdad y otro la libertad. Con respecto a la igualdad, él decía que al final de cuentas, pues es una conquista que de manera permanente evoluciona en el tiempo. Anteriormente, pues no existía esa igualdad, o mejor dicho, una discriminación por raza, por la condición de piel, por la religión que profesa, y esa igualdad con el tiempo poco a poco se va conquistando. Sin embargo, con respecto a la libertad, él sí hace un cuestionamiento. Él dice que la democracia realmente no logra eh, concretar, no logra consolidar lo que verdaderamente debe el ser humano percibir, ser libre, sino que esa libertad solamente se materializa y en los procesos electorales aquí en Venezuela cada 6 años, cuando nosotros ejercemos nuestro derecho al sufragio. Y te refiere, Tocqueville, hace 200 años, y que en nuestra Latinoamérica, en nuestros países, qué tan evidente es en estos últimos años, cuando estos procesos electorales son convocados, pues el único momento de que, como lo refiere Tocqueville, la libertad es una percepción, lo percibimos, es solamente cuando participamos en ese proceso electoral, porque al final del camino lo que se desarrolla en este tiempo del ejercicio de este gobierno, pues verdaderamente viene cargado más bien de tiranía, dice él allí, de imposición de obligaciones, inclusive a través de la ley, que en algunos años, por allá, en la época nazi, describían lo que era el derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, pues verdaderamente me pareció interesante y quería comentarles, Javier, estas tres líneas que él refiere allí sobre el proceso electoral y la participación de los ciudadanos. Y él describía lo siguiente. Dice, he observado que la democracia abre las puertas a los talentos más corrientes, dice él. Fíjate que dentro de esta igualdad todos pues tenemos ese derecho, ¿no? A participar allí en el proceso electoral, pero abre las puertas a los pensamientos más corrientes, dice él, y concluye de la siguiente manera: con este sistema los hombres ambiciosos, aunque no especialmente inteligentes, tienen la oportunidad de conectar con las masas mediante temas electorales sencillos. Por el contrario, personalidades extraordinarias no tienen por lo general posibilidad de ser elegidas porque la gran mayoría ni siquiera les entiende. En el verbo, el vocabulario, a lo mejor de lo que él describe de esas personas intelectuales. Inclusive aparece un concepto de la epistemocracia, es decir, la democracia cargada de sabiduría, de conocimiento. ¿Y cómo nos hace falta en el tema de gobernabilidad y gobernanza, amigo Javier, que las riendas de un país pues sean direccionadas por personas que tengan la capacidad, la experiencia, la pericia, el intelecto, la sabiduría y sobre todo la toma de decisiones adecuadas en el momento adecuado, que causan un gran impacto dentro de la sociedad? Pareciera que nosotros vamos en un constante ensayo y error, en un constante ensayo y error, donde los procesos electorales se transforman más bien en un proceso de legitimar
eh, irregularidades y deficiencias de las responsabilidades por parte de los gobiernos. En cualquier país, especialmente en nuestra América Latina. Venezuela, uno de los principales factores cuando nosotros revisamos el tema de la democracia, lo que más causa el tema eh, en ese gobierno, en ese buen gobierno que esperamos, es el tema de la corrupción. Venezuela ocupa el puesto número 11 en el IPC, en el índice de países con los países de mayor índice de corrupción. Dinamarca se encuentra dentro de los más estables, por decirlo, con un puntaje de 97, 98 y pues verdaderamente alarma. Es el índice de percepción de la corrupción publicado en el año 2023. Pude conseguir el más reciente, y conseguimos allí en Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda como los países de mejor puntaje. Venezuela, junto con países como Siria y Somalia, ocupa, digamos, los últimos puestos en el ranking mundial sobre los países con el mayor nivel de corrupción. La gobernabilidad y la gobernanza que forma parte de la investigación que ustedes tienen que hacer, creo que en el módulo 2, allí nosotros encontramos diferencias notables. La gobernabilidad principalmente pues traza su enfoque en la eficacia y la eficiencia que tiene que tener el gobierno para el cumplimiento de las políticas públicas, mientras que la gobernanza va dirigida más bien a la interacción de todos los componentes y elementos que existen dentro de la sociedad, llámese elementos educativos, llámese elementos de empresa, llámese elementos de carácter comercial, mercantil. Todos estos elementos, de hecho la gobernanza es un concepto mucho más amplio que abarca más aspectos que la gobernabilidad. Pero uno de los graves factores que influyen en evitar que la gobernabilidad, pues, por el ciudadano, por nosotros podamos percibirla de manera adecuada, cosa que en América Latina ha ido disminuyendo esa sensación o esa percepción más bien de que las políticas públicas son aceptadas, separándose de la aceptación al gobierno de turno y más bien a una expectativa para un nuevo candidato electoral. Fíjate esto, hemos perdido verdaderamente esa satisfacción y más bien yo diría la aceptación del gobierno de turno para convertirnos en una sociedad necesariamente esperanzadora, donde nuestro enfoque principal, y históricamente así lo hemos visto, históricamente en Venezuela desde la Primera República, la esperanza siempre ha sido en un nuevo proceso electoral y que el nuevo gobierno que se instale pues tenga mejor actitud frente a las políticas de Estado, frente a las políticas que están dirigidas a dar satisfacción a las necesidades de los conciudadanos. Entonces, uno de los primeros factores que nosotros encontramos que afectan la gobernabilidad, lo decía hace un momento, como un factor endógeno, porque aquí también se estudia los factores endógenos y exógenos que influyen dentro del buen gobierno, dentro del buen desempeño. Y uno de los factores endógenos que encontramos es la corrupción y lo hablamos en la clase anterior, sobre todo en estos tiempos en América Latina, tiene un gran impacto en la eficacia y en la eficiencia de la política pública, la migración. La migración, le decía yo a usted en la clase anterior cuando revisábamos la teoría multifactorial y la teoría de los intereses de poder, inclusive revisamos la teoría de la anomia, creo que la revisamos por allí, que causan un gran impacto dentro de las políticas públicas. No hay digamos, dentro de de ese diámetro no hay oportunidad para que todos puedan ingresar, a que pueda el Estado brindarle las oportunidades a cada uno de estos ciudadanos y de estos nuevos integrantes de esta sociedad, brindarles salud, brindarles seguridad y brindarles educación en todos los niveles. Entonces yo creo que eso es uno de los principales elementos que nosotros debemos revisar, ¿no? Eso es el tema de los factores exógenos y endógenos que causan un gran impacto
en las deficiencias de las políticas públicas para que puedan estos tener, digamos, cumplir ese rol o esa expectativa de éxito que demanda la sociedad. Alexis de Tocqueville se convertía en un crítico sobre este tema de la democracia. De hecho, refiere él de que a pesar de que tenía sus inicios en el siglo XVIII, se iba a convertir en el siglo XVII, el siglo XVIII, se iba a convertir en el futuro en la principal forma de gobierno y la más difícil de salir, porque creía o creaba la convicción de que la participación ciudadana iba a la participación ciudadana, inclusive dentro de un espacio geográfico pequeño, en la propia comunidad, iba a procurar en remediar los problemas inmediatos, los problemas que la sociedad percibía de manera inmediata. El 14 de noviembre, recientemente, Javier, fue publicada aquí en Venezuela una ley especial que te invito a que la revises, que tiene que ver con la justicia de paz, los jueces comunales. Y una de las cosas que me llama la atención de esta ley, a darle una revisión allí era muy somera, algo muy, con mucha timidez al revisarla, porque no sabemos cómo se va a implementar este dispositivo legal, porque se le da facultades, por supuesto, no desde punto de vista jurídico, sino más bien de mediación y conciliación. Pero esta ley encontramos a estos jueces de paz comunal que primero no se le exige grado de instrucción universitaria desde el punto de vista jurídico, sino lo que se le exige es que tenga un conocimiento amplio, refiere el dispositivo de carácter legal, sobre las necesidades de la comunidad, cosa que evidentemente pues, es necesaria, comparto también. Sin embargo, al no describirse allí las capacidades sobre ese juez de paz, de qué forma va a mediar y a conciliar, un cuestionamiento que se hace. El segundo, el tema logístico y el tema de recursos. ¿Dónde van a ocurrir si se van a realizar audiencias, ¿no? Me imagino yo que con posterioridad se reglamentará esta ley, pero ¿cómo van a funcionar estos jueces de paz? No solamente desde el punto de vista de las capacidades de ese juez de paz, sino la logística, la estructura, el espacio físico donde se van a realizar esas mediaciones y conciliación, e inclusive la propia ley. Nosotros aquí en Venezuela, Javier, usted lo sabe, tenemos un grave problema con el tema de arrendamiento inmobiliario cuando se trata especialmente la, de inmuebles destinados a residencia. A pesar de que hay un procedimiento administrativo, a pesar de que hay una ley especial que se pueden intentar acciones de carácter judicial para empezar para estas personas que con las causales aquí estén previstas, especialmente cuando se está insolvente en el pago de arrendamiento inmobiliario, nosotros allí encontramos una debilidad desde el punto de vista jurídico y que crea un gran impacto social bajo la incertidumbre de quedar ilusoria una decisión de un tribunal, porque esta no puede materializarse, porque por decreto presidencial está prohibido que se ejecute el desalojo. De hecho, hay un divorcio, así lo llamo yo, entre instituciones judiciales muy importantes en el país, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hemos visto cómo el fiscal general en reiteradas oportunidades ha hecho eh, alusión a que una persona que se encuentre insolvente debe considerarse como un invasor, cosa que evidentemente aplaudo también, comparto, a lo mejor no en esos términos, pero sí debe haber un proceso judicial que termine con la pretensión del propietario, quien tenga la razón desde el punto de vista judicial. Entonces, quería, retrocediendo a esta ley de justicia de paz comunal, tiene la competencia inclusive para conciliar en materia rentaticia. Bueno, es una competencia que nosotros veíamos o que tenía anteriormente inclusive la prefectura para conciliar, mediar en estos temas. Pero lo que me preocupa a mí es cómo se van a materializar esas decisiones y por qué restarle a través de una ley, darle a la comunidad
aspectos técnicos desde el punto de vista judicial, cuando esto podría resolverlo el órgano jurisdiccional con, eh, con la ejecución de la sentencia o que se pueda materializar esa decisión. Entonces, aparte de esos factores de corrupción que hablábamos ahorita, que socavan, van a distorsionar el buen gobierno, pues también hay que agregarle la inseguridad jurídica que provocan las propias decisiones de los organismos públicos. No solamente aquí en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, nosotros vemos cómo se toman decisiones que causan un gran impacto dentro de la sociedad y que más bien van con un interés político partidista de incrementar la aceptación del pueblo, de la población, inclusive el agradecimiento que viene manifestado con el voto, con el sufragio, la forma como se agradece en las decisiones políticas de aquellos gobiernos que pretenden continuidad en los espacios gubernamentales. Entonces, quería comentarle esto, Javier, lo de Alexis de Tocqueville, que me parece muy interesante el estudio que él hace sobre el tema de la democracia, los cuestionamientos que realiza él allí de la participación ciudadana, que no es del todo cierta. De hecho, como francés eh, romántico, él habla de que la libertad, decía yo en su momento, es una cuestión que se percibe, la libertad, pero que constantemente está en esa búsqueda. De hecho, la democracia distingue él que está en constante perfección, como la concebimos en la actualidad, y él la criticaba en aquel momento, pues no lo que se aspiraba para otorgarnos a nosotros la libertad que esperamos. De hecho, cuando él refiere de los textos que él analizaba y que complementaba en su investigación, le servían de complemento en su investigación, y hablaba del contrato social de Rousseau. Y él hablaba, y lo decíamos en la clase anterior, que el principal contrato es la Constitución Nacional. Pero en aquel momento él refería en su investigación, se le preguntaba a Rousseau, ¿y qué pasa si yo no quiero adherirme a ese contrato? ¿Qué sucede si yo no quiero participar en ese contrato social? Y Rousseau respondía algo así como, lo obligamos a ser libre. Entonces, qué paradoja, irónico el hecho de que se le obligue a alguien a adherirse a un contrato de las cuales no está de acuerdo sus condiciones. Entonces, Javier, pues verdaderamente quiero que investigues en este tercer módulo, sobre este trabajo de Alexis de Tocqueville, también que compartió con Gustavo de Dumont, que eran los dos juristas franceses que viajaron a Estados Unidos a empaparse sobre la democracia en ese país. Él decía también, refería en la investigación, sobre la importancia de los dispositivos de carácter legal. Nosotros decíamos en la clase anterior que Hans Kelsen, jurista eh, clásico, positivismo jurídico, la imposición de la ley. La imposición de la ley permite de que pues, haya un buen gobierno, permite que la sociedad se mantenga protegida, todos los miembros de la sociedad puedan alcanzar lo que sus aspiraciones, dentro de sus aspiraciones mantengan, siempre y cuando se cumplan los dispositivos de carácter legal. Pero él cuestionaba en los dispositivos de carácter legal, porque dependía al final del camino de la propia voluntad política, de la propia voluntad de gubernamental y de esa violencia legítima institucionalizada que nosotros en algún momento hemos conversado en la clase y que viene representada por órganos policiales. Si no se hace cumplir la ley a través de los órganos policiales, pues entraríamos en un desorden, en una anarquía, en anomia, como lo hemos descrito siempre en clase. De esa, de esa distorsión, Javier, que hablaba Alexis de Tocqueville sobre la democracia, sobre socavar los valores más importantes dentro de la sociedad y no darle satisfacción a las necesidades de los seres humanos, pues no va a llevar
de manera irremediable a una lucha de todos contra todos, es decir, al estado de naturaleza humana primario. Esa lucha sin la empatía de los seres humanos, sino a tomar lo que yo considero que me corresponde por derecho y arrebatárselo inclusive a otro. Nosotros en Venezuela y en muchas partes de países en Latinoamérica hemos visto que cuando hay estas revueltas sociales, inmediatamente lo que acudimos es arrebatarle la propiedad a otro, a los saqueos, al vandalismo, porque hay que llamarlo de esa manera. Cuando usted abre los anaqueles de un comercio que no es de su propiedad, eso es vandalismo, eso no tiene otra forma, pero es el estado natural de humano, solamente dar satisfacción a su principal necesidad o una de sus principales necesidades, que es la alimentación. Entonces, no sé si quieres comentar algo, Javier, sobre lo que comenzaba ahorita, sobre la democracia concebida como, digamos, el principal elemento que se tiene de la gobernabilidad y de la gobernanza, y estos aspectos que socavan lo que nosotros como ciudadanos tenemos la ambición de conseguir cada vez que ejercemos el derecho al sufragio, que es obtener de ese gobierno el cumplimiento de sus obligaciones, que se traduce en educación, en salud y en seguridad. Un contrato social que no es bilateral ni es inalámatico. Yo diría que es unilateral y de cláusula eh, taxativas de imposición obligatoria, que sin embargo nos acostumbramos con el tiempo, con el transitar de nuestra historia, nos convertimos más que en ciudadanos, en súbditos, en procesos electorales que al final del camino, y quiero, bueno, darte la palabra a ti, terminamos es eligiendo a tiranos que utilizan la democracia para, para disfrazar las políticas públicas que ponen dentro de la sociedad, ¿vale? Esa es mi opinión. No sé si tú tienes alguna. Claro, esta es una opinión muy personal que ocurre en toda Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, hemos visto cómo la sociedad recientemente ha reclamado a gritos de desesperación que el gobierno pues, cumpla con sus promesas. En Chile veíamos hace 4 o 5 años estadios sociales, reclamos hacia su gobierno, diciendo que Chile estadísticamente tiene uno de los niveles de pobreza y de aceptación de gobiernos más altos en Latinoamérica, igual que Uruguay. La devaluación en Argentina causa un grave problema desde el punto de vista económico, no solamente en ese país, sino en toda Latinoamérica. Yo creo que verdaderamente este concepto de epistemocracia, la democracia acompañada de un talento, o más bien del intelecto, de esa capacidad intelectual de los gobernantes en la toma de decisiones en el tiempo y el momento adecuado, es lo que nosotros a gritos estamos buscando en los nuevos y futuros patrones de gobernabilidad. Javier, te doy la palabra. Buenos días. Buenos días, profesor. Pues es un tema complejo y que cada caso conlleva sus aseveraciones particulares, ¿no? Acá en Estados Unidos hay un tema de que a veces se piensa que aquí se quiso crear una democracia directa y perfecta, súper popular. Y esa nunca fue la intención y nunca fue el contexto histórico, porque esto se crea como verdaderamente como una unión de estados, porque las 13 colonias tenían sus opiniones particulares y sus intereses. Y es allí donde primero forman la confederación y después deciden pactar en la Constitución americana y se forman los Estados Unidos de América, que hubo cosas como por ejemplo el tema de la esclavitud que es discutible,
pero que se tuvieron que llegar a consensos, a pactos, claro. y que ahí eso es algo Por importante eso, Alexis de porque PL, disculpe que te interrumpa, hablaba de la igualdad. La igualdad es una conquista que en el tiempo siempre siempre se ha conseguido, siempre ha evolucionado, más bien. Pero cuando él habla sobre la libertad en todos los sentidos, sí, en todos los sentidos, pues verdaderamente ese contrato social nos adhiere a nosotros al cumplimiento de unas reglas. El punto es cuando nosotros los ciudadanos cumplimos esas reglas y el gobierno no lo hace. Entonces, se cuestiona ese pacto social, se cuestiona ese proceso democrático, se cuestiona verdaderamente el interés del gobierno o de cualquier gobierno. No solo es de darle, no es de darle satisfacción a las necesidades de su pueblo, sino de permanecer en el tiempo allí, en ese puesto, pues en ese gobierno. ¿Te escucho? sí, eso es una realidad. Y es entender la distinta forma en que se da la democracia, porque justamente por eso hay separación de poderes, justamente por eso, por ejemplo, acá existe el colegio electoral y no gana simplemente la mayoría, porque hay una concepción distinta de lo que es la democracia en base a un sistema federal real, donde los estados tienen poder real y no solamente, digamos, la federación o la capital. O sea, no, a pesar de que en ocasiones uno lo ve en las noticias y pareciera que todo se decide en la Casa Blanca, en la práctica no es así. Cada estado tiene bastante autonomía y eso cambia la concepción de la democracia, porque yo creo que si se entiende la democracia simplemente como el mando de la mayoría de la población, el destino es la destrucción prácticamente. Y creo que eso lo llegué a tocar, porque ya la actividad que usted puso, profesor, yo la completé ayer. Ajá, Ok. ayer la terminé. Eh, Creo que colocaba una parte como que tiene que haber un respeto a la ley, un concepto de ley, porque si no, la mayoría puede hacer lo que quiera Claro. y puede tomar la ley a su antojo, que también que es el problema de la relación entre el Estado y la ley, que eso lo tocaba. Si la ley, como muchas ocasiones ha sucedido, se convierte en un instrumento del Estado para reprimir o para simplemente mantenerse funcionando, no tiene sentido. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi? La ley era simplemente un instrumento del Reich para mantenerse en el poder y acabar con sus enemigos, que fue lo mismo que pasó en la Unión Soviética, con las purgas, que fue lo mismo que pasó en China con la Revolución Cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues hay que quizá desafiar los conceptos de la democracia, y por eso a mí me gusta un concepto que manejan los anglos en general, que es el concepto de the rule of law, más que simplemente porque siento que en Latinoamérica tenemos mucho el concepto del poder del pueblo, la voz del pueblo, la voluntad popular. Aquí se maneja más el sentido institucional y ese es tema de rule of law. De rule of law viene a ser el imperio de la ley, pero entendido la ley como basada en principios y en conceptos fundamentales que no están sujetos al arbitrio del voto. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa si una mayoría, el 51% decide acabar con el otro 49%? O aún más, que el 80-90% de la población decida cercenar los derechos fundamentales del otro 10%. ¿Va a ser válido? Entonces surge la pregunta de ¿cuál es el límite de la supuesta voluntad del pueblo? Eso es algo que es importante y yo siento que en Latinoamérica debemos desafiarnos bajo ese concepto de la voluntad del pueblo y desafiarnos bajo otros conceptos porque muchas veces se ha dicho que la justicia se ha buscado y que se ha tenido que pagar mucho por eso, pero siento que en Latinoamérica y bueno, en Venezuela es un ejemplo, se nos ha hecho pagar en nombre de la justicia social. Porque, por ejemplo, aquí hablan mucho de eso, el llamado social justice, que no, que la social justice, que la social justice, y nuestro país en Venezuela es un ejemplo de todas las malas situaciones que se nos dieron por sacar la bandera de la justicia social, porque eso fue lo que pasó.
Porque en los discursos nunca se decía no, porque esto va a ser por los empresarios, por las élites. No, 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 no. Siempre se decía por la voluntad del pueblo y la justicia social. Y la Constitución dice justicia social muchas, muchas, muchas veces. Entonces Miren, siento que hay que replantear muchas sí, cosas. claro, miren, este tema de la justicia social también tiene un gran debate. Algunos hablan que es el grito de los envidiosos, de los egoístas, de los que no pueden alcanzar, de los que son contrarios al capitalismo, todas esas tesis eh, que sobre este tema de justicia social se distorsionan, ¿no? La justicia social no puede concebirse como quitarle algo a alguien que por, por, por mérito lo consiguió y dárselo a otro. Eso no puede concebirse como justicia social. Bien, bueno, Javier, ya se nos acaba el tiempo. Grata la charla con usted, como siempre. Vamos a esperar que la universidad nos fije, yo creo que va a ser dentro de 15 días la última clase. Y este fin de semana cargo allí en la plataforma la tercera actividad sobre este tema, esta investigación de este jurista francés, Alexis de Tocqueville. Quiero que por favor lo revise, lo analice y haga un ensayo, unas 5 o 10 hojitas allí, que usted exprese sobre los cuestionamientos que esta persona hace sobre la democracia, que es la forma de gobierno de mejor concepción, esperanza se tiene en los momentos y que universalmente es arropada por la gran mayoría de los países en la humanidad. ¿Ok? Bueno, Javier, que tenga una feliz fin de semana. Feliz fin de semana.